Le damos la bienvenida a esta hora a nuestro invitado de hoy. Está con nosotros Rafael Nieto Loaiza, abogado, ha sido viceministro de Justicia y del Interior y candidato presidencial, columnista y bueno, podría decir que también en la política todavía. Bienvenido, Rafael. Carlos, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá. Bueno, le decía antes de que entráramos al aire que yo creo que usted era una de las voces con las que me hubiera interesado más hablar y de hecho lo pudimos hacer pues a propósito de todo lo que ha pasado esta semana. Voy a empezar de una vez con la polémica y también las críticas y los análisis que usted ha hecho a propósito de la marcha del lunes en oposición al gobierno de Gustavo Petro. De pronto ellos pensaban que iba a ser más pequeña de lo que fue y al final pues resonó también en particular en ciudades donde hay muchas críticas a alcaldes que además son cercanos al gobierno de Gustavo Petro. Empecemos por ahí. ¿Qué balance haría usted de la marcha antes de hablar un poco de la interpretación y de la reacción que hubo del Centro Democrático y de algunos opositores del gobierno? Carlos, las marchas fueron sorprendentes en su resultado. Yo no esperaba, lo digo sinceramente, que salieran tantas personas a la calle. Yo creí que iba a haber mucha menos gente. Y fueron centenares de miles si uno suma todas las ciudades. Más de 30 ciudades en Colombia, 10 ciudades afuera, marchas masivas en Medellín, en Cali, en Bogotá también mucha gente. A mí verdaderamente me sorprendió, porque además había pasado apenas un periodo relativamente corto del inicio del gobierno, sí. 50 días mal contados. De manera que yo creo que los organizadores se tienen que sentir muy satisfechos con eso que ocurrió. La marcha tiene una segunda característica que me parece relevante, es una marcha ciudadana. No fue una marcha de un partido o unos movimientos políticos. Ahí no estaba detrás el Centro Democrático, no estaba el uribismo, ni siquiera invitaron a la marcha. Algunos de nosotros individualmente lo hicimos y nos involucramos muy a fondo, pero éramos ciertamente la minoría. Creo que ese carácter ciudadano le da una mayor fortaleza y creo que uno debería resaltar, Carlos, un elemento, no me quiero extender, que me parece muy importante. Yo sí creo que es un mensaje para el presidente Petro. Un mensaje de que hay un conjunto de ciudadanos preocupados por el rumbo de su gobierno, por sus propuestas, por la manera en que está dirigiendo el país, que no está de acuerdo con lo que se empieza a ver que va a ser el gobierno de Petro. Y debería tomar nota de esa manifestación ciudadana, más él siendo un hombre de izquierda que valora, como ha valorado siempre, la calle. Yo terminaría con una última reflexión. Yo sí creo que la naturaleza, el comportamiento de esta marcha es completamente distinto al comportamiento de las marchas que invita y que hace la izquierda. Aquí no se rompió una ventana, no hubo un saqueo, no hubo un ataque a un bien público, no hubo enfrentamientos con la policía, no se agredió a nadie. Y yo sí creo que eso hace una enorme diferencia. Se puede marchar, se puede protestar, sin poner en peligro ni a los demás ni sus bienes. Y por supuesto, sin atacar a la policía. Vamos a ese punto que usted menciona porque evidentemente fue una marcha pacífica. Ahí hay un debate aparte de cuál es el rol que tiene el ESMAD en muchas de esas manifestaciones. No me quiero meter ahí o de pronto adelante, pero sí vimos dentro de la marcha, obviamente no es generalizado, siempre se sacan ejemplos que se mueven en redes, personas que tenían mensajes bastante beligerantes que uno podría separar entre discriminaciones a cierto tipo de personas, manifestaciones racistas, pero también algunos que incitaban. Tengo en particular una declaración de una persona que decía: con los comunistas una bala en la cabeza y para el río. Entonces, por supuesto, ese no es el tono general de la marcha, pero ¿qué tanto le preocupa a ustedes desde el sector que impulsa ese movimiento ciudadano que haya de todas maneras como veladamente un mensaje de una respuesta violenta o estigmatizante, pues que lo hemos visto antes? Pero uno no puede decir que ese sea el mensaje de las marchas. En las marchas no se movieron esas consignas, ni siquiera cuando se referían a Petro. Y yo creo que ese es un elemento que hay que poner en consideración. Segundo, hay quien dice que esa mujer en particular no estaba en la marcha. Hay unas fotos de ella muy tarde ya en la Plaza de Bolívar, donde estaba rodeada de petristas y no había sino petristas.
con lo cual algunos sugieren que efectivamente esa señora no estaba marchando, sino que le hacen la nota para tratar de desprestigiar a la marcha y estigmatizarla, pero ciertamente no corresponde al comportamiento de la marcha. Esta fue una marcha, repito, yo estuve en toda la marcha en Bogotá, sí. Estuve en la Plaza de Bolívar y usted no oía ni siquiera enfrentamientos, porque hubo algunos petristas a lo largo, por ejemplo, de la carrera séptima, enfrentamientos entre los que marchaban y estos petristas que estaban acusando a los marchantes de paracos y etcétera. Ni siquiera se les contestaba. De manera que yo sí creo que esa es una anécdota. No sé si esta mujer efectivamente estaba en la marcha o no. Hay quienes sostienen que no, repito, pero no se puede de ninguna manera sostener que ahí hay una representación ni siquiera minúscula de lo que era la posición mayoritaria de los marchantes. Ahora, finalmente, si usted compara esa declaración, suponiendo que hubiera estado en la marcha, que repito que no lo sé, si usted hace una comparación entre esas aclaraciones, que son muy desafortunadas, sin duda, y el comportamiento en general de las marchas y de las protestas de la izquierda, pues tiene que reconocer que la diferencia fue abismal, abismal. Es que esos ataques sistemáticos, esos discursos agresivos, groseros, violentos, además de las acciones violentas, son la pauta general de los comportamientos en los que vienen casi siempre las marchas de la izquierda. De manera que me parece que aquí había como una manera de tratar de desprestigiar una marcha que fue, debo decirlo, muy correcta y bueno, la prueba de ello es que no tuvo ni siquiera que aparecer la policía. Y ese discurso de que es que la violencia nace porque el ESMAD aparece no es verdad. O sea, hemos estado en múltiples marchas nosotros con el ESMAD y no ha habido enfrentamientos. De manera que no, el ESMAD es una respuesta a actos violentos y no al revés. Pero la izquierda tiene que tratar de darle una justificación a ese comportamiento agresivo y violento que tienen muchos de sus seguidores en las marchas y protestas. Yo de todas maneras, porque creo que esto también viene un poco a los temas de fondo, que es de reforma policial, de lo que ha criticado también la derecha, el descontento dentro de la fuerza pública, de la renuncia de oficiales. Pero precisamente hace 15 días en el programa yo hablaba de los casos que hubo de posibles abusos policiales o posibles ejecuciones extrajudiciales en las marchas de hace 2 años en las que usted habla de los desmanes de la izquierda, de las protestas, y no tenemos ninguna sentencia condenatoria. Una de las cosas que yo le preguntaba en su momento al ministro de Defensa, que en paz descanse, era: siempre hablamos de nos quedamos esperando las investigaciones, pero al final las investigaciones tampoco llegan. No quiero, digamos, entrar en un ping-pong de que si es así o no es así, pero mi pregunta también es que estamos hablando finalmente de respuesta a la fuerza pública y de cosas que este gobierno pretende cambiar. Carlos, el presidente Petro sacó un trino diciendo que ha habido 100 muertos en las manifestaciones de hace un año. Mal contados. Lo dijo. Hubo 100 asesinatos por parte de la fuerza pública. La verdad es que Naciones Unidas hablaba de 48 que ellos hubieran podido confirmar personas muertas en esas manifestaciones, de las cuales 2 tenemos certeza que eran policías. La Fiscalía habla de 28 y hoy no tenemos ninguna condena frente a la fuerza pública. Esa no es una responsabilidad del gobierno, ni el de Duque ni el de Petro. Esa es una responsabilidad del sistema judicial, que es el que tiene que hacer todo el trabajo de investigación, procesamiento, acusación, sí. Y habrá finalmente después un juez el que tenga que definir en una sentencia si hay responsabilidades o no. Yo no estoy negando que pueda haber habido algún exceso de la fuerza pública en esas respuestas, es posible, pero yo debo decir que en general el comportamiento de la fuerza pública en las manifestaciones en Colombia es débil en comparación con lo que usted vería en otro país. Aquí a los policías se les ataca a palos, a patadas, con bombas Molotov, se les intenta quemar. Bueno, hubo 2 muertos. Conductas que en cualquier otro país un policía no hubiera tolerado de ninguna manera y que además el sistema judicial no toleraría tampoco. Yo sí creo que en Colombia uno tiene un comportamiento del sistema judicial y un comportamiento de ciertos sectores ciudadanos que son abiertamente irrespetuosos de los miembros de la fuerza pública, agresivos, violentos, que en ninguna otra parte del mundo se tolerarían. En ninguna otra parte del mundo. Usted trate de desarmar un policía en cualquier parte del mundo. Es una conducta que simplemente es intolerable. Trate de agredir a un policía con la posibilidad de que termine muerto. Es probable que el agresor
y no tiene que ser un agresor con una arma de fuego, con una pistola o con un machete, termina muerto, porque la primera tarea del policía es defender su vida y no puede arriesgarla en un ataque de un ciudadano. De manera que, repito, yo sí creo que este país es excesivamente tolerante con los ataques a la fuerza pública, eso no debería ocurrir. Y de la misma manera creo que el sistema judicial es altamente inoperante frente a ese tipo de conductas. Dicho esto, vuelvo a repetirlo, eso no puede significar de ninguna manera que uno legitime de forma tácita, por supuesto mucho menos abierta, cualquier exceso en el uso de la fuerza por parte de la policía. Eso también, sí, por supuesto, tiene que ser claramente rechazado y además tiene que suponer una sanción disciplinaria y en el caso que corresponda, además penal para ese que se excedió. Bueno, y para conectarlo y no quedarnos simplemente ahí con las críticas que hay al gobierno Petro, las personas que salieron a la calle el lunes son personas que votaron en contra de Gustavo Petro, por supuesto, y ahí la pregunta que yo le haría en un principio es, cualquier cosa que hubiera pasado en estos 50 días igual iba a terminar en la calle con estas personas, es decir, hay un descontento en principio de las personas frente a este gobierno, o usted cree que ya se están empezando a sumar personas que incluso pudieron haber votado por Gustavo Petro y que están ahí? Yo no sé si había votantes con Petro ya decepcionados que salieron a marchar, eso no me atrevo a afirmarlo. Seguro en muy poco tiempo lo sabrá y saldrán a las calles, pero es que hubo 10.6 millones de votantes en contra de Petro. Eso es el 48.6% de la población, que fue lo que votó por Rodolfo Hernández y repito, ese voto por Rodolfo Hernández fue fundamentalmente un voto contra Petro y eso creo que tenemos que reconocerlo todos. Y con bastantes arrepentidos también seguramente. Por favor, todos estamos arrepentidos porque lo que ocurrió con Rodolfo Hernández es verdaderamente inaceptable. Pero digamos, más allá de hecho, lo que quiero resaltar es, sí, claro, esta es una sociedad que terminó dividida casi en un 50% después de las elecciones. La pregunta creo que sería con más precisión si esta marcha fue una marcha prematura, es decir, si no se le dio tiempo suficiente al gobierno de Petro para ver si valía la pena salir a marchar o no, o si la marcha hubiera ocurrido, hubiera hecho cualquier cosa Petro. Yo no creo. Yo sí creo que es una respuesta ciudadana a un conjunto de decisiones y de mensajes políticos de Petro que son muy preocupantes. Hay, por un lado, un debilitamiento clarísimo de la fuerza pública. Se nombra un ministro de Defensa que es claramente enemigo de esa fuerza pública, lo ha sido sistemáticamente a lo largo de todas sus actuaciones. Nombra 2 exguerrilleros del M-19, Carlos, en 2 puestos de una enorme responsabilidad con manejo de información muy delicada sobre los ciudadanos en la Unidad Nacional de Protección, por un lado, y en la Dirección Nacional de Inteligencia, por el otro. Anuncia que va a sacar a la policía de la órbita del Ministerio de Defensa. Rueda por el piso con 56 generales entre todas las fuerzas, anuncia que va a desmantelar el SMAT, dice que no va a haber más servicio militar. Por donde usted lo mire, hay unas decisiones que claramente debilitan a la fuerza pública. Y la última es la decisión de que en el nuevo presupuesto hay un recorte en el presupuesto del ministerio y en el presupuesto de las fuerzas. Por el otro lado, hay un conjunto de decisiones que fortalecen a las organizaciones criminales. Uno puede especular si eso al final va a resultar bien, pero en el mientras tanto está claro que las va a fortalecer. Hagamos una lista rápida de las decisiones que fortalecen a las organizaciones criminales. Dicen que no va a haber más erradicación forzada de cultivos ilícitos, sino que todo tiene que ser previamente negociado. Que no va a haber uso del glifosato en ninguna forma. Antes no se podía usar el glifosato para la aspersión aérea, ahora se supone que no puede haber glifosato en ninguna forma de erradicación. Anuncian que va a haber negociaciones con todas las organizaciones criminales, con borradores de proyectos que suponen que esas organizaciones criminales se puedan quedar con parte de los bienes adquiridos ilícitamente, un 10%, que va a renegociar la extradición. Va a haber cese al fuego bilateral con acuerdos de cumplimiento inmediato, es decir, un cambio completo en las reglas de juego de cualquier estrategia de negociación con los grupos armados ilegales, y todas estas decisiones sin duda
favorecen a las organizaciones criminales. El cese al fuego bilateral tiene de entrada el hecho de que la fuerza pública se tiene que quedar quieta y no puede ni siquiera controlar si las organizaciones criminales siguen cometiendo otros delitos distintos a enfrentarse con los militares o con los policías, lo que hace realmente muy difícil su cumplimiento y, por supuesto, su verificación. Y podemos seguir en esa dirección. Y un discurso de Petro en Naciones Unidas que me parece que fue un striptease intelectual, no sé si además un striptease ético, donde hace una justificación, en mi opinión, traída de los cabellos, de por qué, en su opinión, la cocaína es menos mala. De hecho, terminó diciendo que la coca era muy buena en comparación con unos productos sin los cuales la sociedad contemporánea simplemente no puede vivir en el día de hoy, que son el petróleo y el carbón. Digamos, ahí hay unos discursos que son muy claros. Repito, en este tema en particular, hagámoslo rápidamente, en un resumen, unas decisiones que debilitan a la fuerza pública y que, por el otro lado, fortalecen a las organizaciones criminales. El resultado de esto es clarísimo. Hay una, además, sensación ciudadana de que los criminales tienen un relativamente visto bueno de las autoridades para actuar y que no va a haber una respuesta clara por parte de la fuerza pública. Al final, más inseguridad. Y la gente ya lo está sintiendo. Eso se refleja en las invasiones, digo, para nombrar otro tema que es muy sensible, pero se refleja también en un disparo del comportamiento criminal de las organizaciones que estamos viendo en la ocurrencia de masacres, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, unas decisiones en el campo económico que son también sumamente preocupantes. La propuesta de reforma tributaria de Petro, Carlos, lo que tiene al final como consecuencia es un empobrecimiento de la sociedad en general, porque castiga profundamente la inversión y el crecimiento y la generación de empleo sobre la idea de que el Estado hace mejor uso de los recursos de los ciudadanos que se le trasladan al Estado por vía de impuestos que lo que los mismos ciudadanos pueden hacer ellos uso de esos recursos. Yo no creo, sinceramente, Carlos, que sea más eficiente el Estado manejando los recursos ciudadanos que los ciudadanos mismos. Pero al final, además, hay un hecho de fondo que no se quiere discutir. Uno, ¿para qué es el gasto? Petro quiere 25 billones de pesos. ¿Para qué es ese gasto? No nos lo ha dicho todavía. Hoy todavía no sabemos en qué se quiere gastar esa plata. Antes de la segunda vuelta había un gran estado de incertidumbre. Yo al menos lo vi de esa forma, ¿no? No sabíamos si iba a ser muy pequeño el margen de diferencia, si de pronto se iba a producir un fraude, lo decían de lado y lado. Venía lo que había pasado en el Congreso, la falta de confianza en el registrador. Una de las cosas que a mí me parece que ha sido positiva, le quería preguntar después por eso, pero lo dejo ahí, que ha logrado, digamos, Petro, es tomarse fotos con varias personas y hablar con varias personas con las que antes ni se podía hablar y que había una tensión a muerte. Y esto fue lo que vimos en la reunión del lunes entre Gustavo Petro, Álvaro Uribe, estaba también Miguel Uribe y estaba también el Oscar Darío Pérez y estaba Alfonso Prada. Álvaro Prada es otro. Usted criticó de entrada esa reunión. Cuéntenos un poco, para los que no lo siguen en Twitter, ¿por qué no le gustó ese encuentro entre el expresidente Uribe y el presidente Gustavo Petro? Carlos, yo aplaudí el primer encuentro entre Petro y Uribe y se lo dije al presidente Uribe. De hecho, me reuní con él la noche anterior de ese encuentro. Tuvimos una conversación muy larga. Creo que será un mensaje positivo, el de esa primera reunión. El mensaje de que dos personas que eran claramente antagonistas de carácter político, con posiciones ideológicas muy diferentes, son capaces de dialogar en la línea de reconocer que están en orillas distintas, que uno va a ser gobierno y el otro oposición, pero que es posible el diálogo civilizado. Ese Petro dialogante post elecciones era un Petro que era auspicioso, para decirlo de alguna manera. Pero dicho esto, el encuentro último se da en unas circunstancias completamente distintas. Se da después, el día siguiente a las marchas. Y eso ya daba un mensaje que era equívoco, que era confuso por parte de Uribe, porque de alguna manera ponían entredicho a las marchas mismas, porque podía dar la sensación, aunque el uribismo no promocionó esas marchas, y yo no voy a dejar de insistir en eso,
Estas fueron evidentemente unas marchas ciudadanas, organizadas por ciudadanos que yo no sé ni siquiera de qué partido son. Pero el hecho de que Uribe fuera después le podía dar la imagen a muchos ciudadanos de que el uribismo estaba detrás de las marchas y que en consecuencia un poco el reconocimiento político que hace Petro de esa Uribe como el jefe de la oposición y quien debe estar detrás de las marchas, y lo invita en el ejercicio de diálogo. Así que yo creo que la oportunidad fue equivocada, fue desafortunada y el mensaje equivocado. Segundo, se lo había dicho en todo caso al presidente Uribe en esa charla que tuve previa a la primera reunión con Petro, que en mi opinión era un error que él intentara asumir algún tipo de vocería, de liderazgo, de ser cabeza de la oposición, de ser el jefe de la oposición en Colombia. Por varias razones, Carlos. La primera razón, porque eso es lo que quieren Petro y la izquierda. Intentaron sistemáticamente durante la campaña electoral uribizar a los candidatos que se oponían a Petro. Uribizaron a Fico con éxito, pero después intentaron uribizar a Rodolfo Hernández, claramente. Ese fue un esfuerzo sistemático. ¿Por qué? Porque juegan contra el desprestigio del presidente Uribe, que es un desprestigio que en mi opinión es injusto, pero que está ahí. Sí. O sea, a la izquierda y a Petro les conviene que el jefe de la oposición sea Uribe porque juegan contra su desprestigio. Ahí hay un primer elemento. Hay un segundo elemento, y es que en ciertos temas, aunque parezca paradójico, el presidente Uribe tiene enormes dificultades para hacerle oposición a Petro. Por ejemplo, en la idea de que haya más gasto social en asistencias y en subsidios. ¿Por qué? Porque Uribe ha defendido sistemáticamente la idea de que hay que aumentar el gasto social. Sí. Lo hizo en su gobierno, pero además lo promovió también en el gobierno de Duque. De manera que cómo sale después a decir, oiga, no, en este caso ya no debe haber más gasto social para eso. Va a haber un problema de coherencia. Yo en eso he tenido grandes distancias con el presidente Uribe. Yo vengo diciendo todo el tiempo, dentro y afuera del Centro Democrático, que lo que realmente resuelve los problemas de pobreza en el mundo es el crecimiento y el empleo. Pero además no es una discusión que debiera estar si uno mira los hechos. Si usted se sienta y ve la lista de los países que tienen el PIB más alto per cápita, esos países sin excepción son los que mejor resuelven las necesidades básicas de sus ciudadanos. Son los países en los que hay menos pobreza y donde los ciudadanos en general resuelven mejor todas sus necesidades básicas. Haga la lista al revés. Usted no encuentra un país que tenga un PIB bajito per cápita que resuelva los problemas de pobreza y necesidades básicas de sus ciudadanos. Sí. Resumo, el tema gordo es usted cómo genera crecimiento y cómo genera empleo. Resuelva ese problema y después aborde el problema de desigualdad. Si usted pretende abordar el problema de desigualdad sin haber resuelto el problema de crecimiento y de empleo y por tanto el de pobreza, lo que hace es lo que terminan haciendo los gobiernos de izquierda, ahondando la pobreza en sus sociedades. Pero había un último elemento y termino aquí en relación con el presidente Uribe, que yo también se lo dije. Si el presidente Uribe asume la jefatura de la oposición, ¿qué va a pasar con esas figuras que tienen que proyectarse de aquí al 2026 para competir con los que vengan de la izquierda en esas elecciones próximas? Que confiemos en que haya. Quedan opacados. ¿Usted cree que pronto no hay elecciones próximas? O sea, a estas alturas no, hoy sigo creyendo que va a haberlas. Hoy. No, sigo creyendo que va a haberlas, pero ese es un riesgo. Digamos, uno tiene que reconocer, Carlos, que ha habido gobiernos en la izquierda latinoamericana que llegan al poder por el voto y que después maniobran para hacer una constituyente y poderse perpetuar en el poder. Los ejemplos están ahí. Evo, Correa, el chavismo en Venezuela. Pero Uribe también hizo una reforma constitucional. Sí, y que yo critiqué, ¿no? Digamos, si algo puedo hacer yo es que yo fui crítico abierto y público de esa segunda propuesta. Pero lo que quiero decir es que sí, yo creo que hoy todavía están dadas las condiciones para que haya unas elecciones, pero no sabemos si para adelante. El punto al final, en todo caso,
que el presidente Uribe tiene que reconocer es que si él asume esa vocería, no le va a dar los espacios a los otros para que se puedan proyectar con posibilidades de éxito en la candidatura del 26. Y los va a agarrar a usted todos muy chiquitos en el 2025 tratando de competir entre ellos a ver a quién enfrentan del lado de la izquierda. Salió ayer José Félix Laforía, el presidente de FEGANA, a decir, bueno, si el gobierno quiere comprar tierras, nosotros las vendemos. ¿Qué opina usted del debate que ha suscitado el tema de las tierras? Hay muchas vetas ahí, pero en general alrededor de esta idea de que el Estado salga a comprar tierras. A mí me parece que si ahí es donde quiere hacer el esfuerzo presupuestal Petro hacia adelante, está en todo su derecho, eso es parte del ejercicio de lo que el gobierno puede hacer. Repito, yo creo, sin embargo, que ese no es el gran problema en Colombia. Y yo creo que ahí nos estamos equivocando. Yo creo que el gran problema de las zonas rurales, del agro colombiano, no es un problema de tenencia, posesión o título sobre las tierras. Es un problema de productividad del campo. Y que para la productividad las respuestas, más allá de lo que tiene que hacerse en materia de titulación, que hay que hacerlo, devolverle la tierra a aquellos que fueron despojados ilícitamente de ellas, entregarle títulos a quienes no tienen. Más allá de esa discusión, yo creo que el tema es de servicios públicos, yo creo que el tema es de fomento del cooperativismo, yo creo que el tema es de asociación entre los pequeños campesinos y los agroindustriales, yo creo que el tema es de que el pequeño campesino tenga la posibilidad de mirar asociado, solo no puede los grandes mercados, el nacional, el internacional, de vocación exportadora. Yo creo que esos son los grandes temas de la tierra. Y que es ahí donde hay respuestas. Y fíjese que hay ejemplos en Colombia que son muy fructíferos y que deberían mostrarnos que ese es el camino. En Colombia hay más o menos 900.000 hectáreas de café y 550.000 familias campesinas cafeteras. O sea, el promedio es menos de 1,5 hectáreas por familia campesina. Y los campesinos cafeteros no son pobres. ¿Por qué? Porque se asociaron, porque además de asociados tienen asistencia técnica, porque aprendieron de productividad, porque están asociados, porque venden con vocación exportadora. Luego fíjese usted cómo un minifundista, si usted quiere microfundista por excelencia, como es el campesino cafetero, tiene posibilidades distintas si enfoca el problema de una manera completamente, radicalmente distinta. Hay otros ejemplos. Ok, pero quédeseme ahí porque si no, no me da para las otras. Pero entiendo el punto de no tanto compra-venta de tierra, sino más alrededor de la producción. Dentro de los problemas, las denuncias por corrupción, las denuncias por abuso policial, las irregularidades dentro de la fuerza pública. Yo sé que usted es una persona cercana a la fuerza pública, la apoya irrestrictamente. ¿Hay algo que le parezca importante que tendría que entrar a revisarse, a reformarse dentro de lo que proponga este gobierno o en el gobierno siguiente? Sí. Al interior de la fuerza pública hay problemas de corrupción muy serios. Esa es una realidad. La fuerza pública no se escapa de esa lacra de corrupción que tenemos en general en la estructura estatal colombiana. También hay serísimos problemas de corrupción. Si algo bueno puede hacer Petro en eso, hay que apoyarlo, soportarlo y aplaudirlo. Y ojalá lo haga. Ojalá lo haga, porque ciertamente ahí hay un problema que es muy serio. Después, que usted puede sofisticar más los sistemas de control interno, maravilloso. Hágalo. Nada sobra en esa materia. También lo puede hacer, métase a fondo y hágalo. El problema es que nada de estas cosas van a funcionar si sigue habiendo, profundizándose y agudizándose la profunda desconfianza que hay entre militares y policías, el ministro de Defensa y el presidente Petro. Bueno, y para cerrar, Rafael, usted está dedicado a sus actividades como abogado, está evidentemente participando en este debate político. Está muy temprano para preguntar esto, pero usted de todas maneras sigue teniendo en su cabeza la posibilidad de volver a la política a partir de lo que está viendo. No lo sé, Carlos, se lo digo con franqueza, hoy no lo sé. Yo he descubierto en estos procesos varias cosas. Uno, que yo soy mal político. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque yo no tengo mano izquierda. Yo no tengo esa flexibilidad que tienen unas personas para soportar y aguantarse ciertas cosas que para mí son inaceptables. El Centro Democrático repartió unos avales, por ejemplo, en estas elecciones que yo no hubiera dado jamás. Jamás. ¿Por qué? Porque pueden tener unos votos. ¿Algún nombre que quiera? No quiero dar ninguno, pero había una gente ahí que tenía unos parientes que eran impresentables. ¿Para qué le dan esos avales a esas personas? Es verdad, aquí las responsabilidades penales son individuales. Uno no tiene responsabilidad penal
por parentesco, por sangre, eso es cierto. Y esas personas a las que les dieron el aval no tienen ellos ningún problema judicial directamente, pero tenían unos parientes impresentables. Yo no hago eso, yo creo que eso uno no lo debe hacer. Yo no soy capaz de la componenda, yo no me transo, yo no tengo mano izquierda. Y eso para hacer política en Colombia es muy difícil. Yo no tengo mano izquierda. Después, a mí la política me gusta mucho, me gusta estudiarla, me gusta recorrer el país. Yo voy donde nadie va, Carlos. Yo me voy a las plantaciones cocaleras en Tumaco, como lo hice en campaña. Todo el mundo me dijo que estaba loco, que no fuera. Fui allá, estuve todo un día, me hice unos videos, dije, mire, esto es un campo de coca en el Tumaco. Nadie me quería llevar, todo el mundo me decía que no, la Armada me dijo que no, todo el mundo me dijo, no, pero que usted está loco. Yo me fui y lo logré finalmente. Yo me voy a los resguardos indígenas sobre el río Guainía, a donde nadie va, jamás, a las rancherías de la Guajira Alta. Me voy a los barrios populares más pobres en el país, al barrio Cuba en Pereira, al 20 de julio en Barranquilla, me voy al Nelson Mandela en Cartagena, me voy a las Maldivas en Santa Marta y hago política ahí. Y me gusta. Sí. Y cuando yo tengo que sentarme a hablar con usted con educación, me meto 5 o 6 libros actualizados sobre el tema, hablo con los expertos, me genero una opinión después de haber estudiado. Me gusta pensar los problemas nacionales a fondo, sin prejuicios, con base en hechos y en cifras, para poder dar un debate argumentado. Pero los políticos en general, por Dios, eso es un gremio muy difícil, muy distinto a uno. Yo además es que nunca he sido político. Usted sabe, yo he sido profesor universitario, consultor internacional en temas de justicia y seguridad. Bueno, pero fue ya precandidato. Sí, pero digo, Sí. Soy abogado, tengo un par de pequeñas compañías, no vivo de esto, no soy un político de oficio. Y eso los políticos tampoco lo entienden. ¿Tú qué no entendió cómo yo no le acepté embajada y después me ofreció la secretaría de la CAF y tampoco le dije que no, después me ofreció un ministerio y le dije tampoco, porque es que el ministerio que usted me ofrece no es donde yo sé y donde yo puedo ser mejor? Eso la gente no lo entiende. Uribe no entiende cómo me dice, oiga, usted tiene que estar en la lista del Senado, y yo le digo, depende, si usted da ciertos avales, pues yo no voy a estar. Juró que en todo caso yo iba a estar ahí. No, el lunes por la mañana que había que escribir la lista, volví y pregunté, ¿le dieron el aval a ese par de fulano? Sí, no, que yo no voy. Eso no lo manejan los políticos. Y yo no soy capaz de transarme en eso. Yo creo que uno tiene que tener una posición firme, transparente y echar para adelante. Entonces, no estoy seguro, la verdad es que no estoy seguro. Yo por ahora creo que hay que hacer una construcción de una oposición, una coordinadora de oposición muy amplia, de donde esté Jorge Enrique Robledo a María Fernanda Cabal, para hablar de personas que estén en posiciones muy distantes, muy diferentes, entre pares, entre iguales, sumando voces para dar unos mensajes comunes, para decirle a Petro, por ahí no es. Solos no van a ir a ningún lado, nadie. Pues Rafael, yo siento que hay como un discurso antipolítico-político de posible candidato en ciernes, falta mucho tiempo, pero pues yo creo que para nuestra audiencia oír su opinión, que no es la voz normal que tenemos en la tribuna para entender también desde dónde vienen estas críticas, era muy valioso. Le agradezco por el tiempo, por la charla y le recomiendo a la gente que vea la entrevista completa. Van a ver hoy jueves un segmento corto y pues después la conversación completa que se nos alargó, pero yo creo que estuvo interesante. A usted, Carlos, muchas gracias por su generosidad en invitarme y sobre todo por su enorme paciencia al dejarme echar estos rollos.